de Pastoral Aborigen, para contarnos un poco y anticipar también lo que va a ser y lo que va a representar esa causa. Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, es difícil explicar un poco lo que se vivió en ese atril, ¿no? Pero yo decía conmovedor. Bueno, es una experiencia bastante interesante que por ahí creo que nosotras tuvimos un poquito el privilegio de tener con ellos. Y bueno, y esa reunión con el ATU, que el ATU es una de las autoridades, o sea, es la autoridad, digamos, ancestral que tienen los Buda, que es una asamblea de caciques. En este caso se hizo en San Ignacio, en la comunidad donde vive justamente Miriam, y bueno, ese acercamiento de parte nuestro también obedeció un poco para ver si ellos acompañan este juicio, cuál es la mirada que tienen del juicio que se viene, que el debate oral que se viene para noviembre. Y bueno, fue muy conmovedor encontrarse ahí con ella y con las autoridades que la están respaldando en este proceso. Y también fue muy interesante poder entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque a nosotros, por ahí la historia o la versión de lo que había pasado con Estefanía, que es la bebé, en ese tiempo no nos terminaba mucho de quedar claro porque ella no lo había contado. Uh-huh. Y esto, bueno, sabemos que también los imputados tienen ese derecho en nuestro sistema de no declarar. Pero siempre es importante saber, por lo menos para la defensa, para conocer un poco qué es lo que pasó y ir fijando las estrategias. Y lo primero que encontramos ahí fue que esto de no hablar o no contar tiene mucho que ver con las formas que tenemos nosotros y nuestro sistema de justicia Yoruba, como dicen ellos, o justicia blanca, tiene para desde preguntar, desde generar la confianza para que la persona pueda contar lo que vivió, y contarnos de parte de la TUI que ellos tuvieron ese proceso para adentro, o sea, ellos investigaron lo que había pasado con Miriam y su bebé, pudieron interrogarle, aunque la palabra no sería eso, sino Uh-huh. poder hablar con ella desde sus formas, y que ella a su vez pudo abrirse y contar lo que había vivido, lo que había sufrido, porque recordemos que acá hay una bebé que falleció y una mamá que perdió a su bebé, Uh-huh. que son como datos que pareciera que en esta construcción del crimen y la criminal se obvian, ¿no? Cuando en realidad estamos frente a una mamá joven, muy vulnerable, que crió a una bebé que nació con muchas limitaciones, muchos problemas de salud, con una vida muy poco viable en todos los términos, y lo sufre, él termina muriéndosele y después encima culpabilizada por eso. Uh-huh. Así que Pensaba, trajimos de Roxana, ahí... sí. no, pensaba un poco en esto que vos decís de la forma de preguntar, de dialogar. Pareciera que ahí ese principio que debería regir, ¿no? El principio de inocencia es el que rige, porque se parte también de no estigmatizar y de esa no de esa condena que parte nuestro Poder Judicial, digamos, ¿no? Que una vez que te imputan ya prácticamente te condenan. Bueno, ni hablar de eso, porque es parte de lo que venimos también hablando un poco cuando hablamos de perspectivas, ¿no? Uh-huh. Por ahí nosotros en algunas ocasiones hablamos de perspectiva de género y en este caso hablamos específicamente de perspectiva indígena. Y en esta perspectiva, que es como esta mirada que uno tiene que tener ante el caso, lo primero que surge es eso, ¿no? Cómo desde nuestra perspectiva blanca, la conducta de Miriam, su persona, su condición, su situación, lo primero que genera es una sospecha, y desde esa sospecha se construye todo el caso, al punto que ya ni se investiga Uh-huh. demasiado, ¿no? No hace falta, porque, o sea, ¿quién más pudo haber sido? Sin hacerse otras preguntas, que es lo que nosotros venimos a ver acá cuando las autoridades ya nos cuentan, ¿no?
lo primero que surge desde la perspectiva indígena es pensar por qué alguien mataría a su hijo. Entonces, desde ese parámetro, decir, eso no es habitual, eso no tiene sentido, empezar a preguntar qué pasó, qué te pasó, qué sentiste, todas esas cuestiones desde si querés hasta más empatía, porque Miriam fue detenida y fue metida a la cárcel y nadie más se ocupó de nada, nadie pensó ni le preguntó nada, o sea, mientras que el sistema de justicia moral les lleva a hacerse esas preguntas siempre desde como esa mirada de buena fe, de pensar que no pudo haber sido un homicidio, y a esa conclusión también llegan, ¿no? Que es lo más importante. Y cuando hablamos de estas distintas miradas, ahí otra vez intersectan un montón de cuestiones, porque como nos viene pasando, ¿no? ¿Por qué la primera mirada que hace la justicia o la policía que interviene o la médica que interviene es culpabilizante? ¿Por qué no pensaron que si había alguna muerte dudosa, porque había alguna lesión en el bebé, por qué no pudieron pensar que eso fue un accidente? ¿Por qué la primera, digamos, hipótesis sobre la que trabajan es sobre un crimen, que además es un crimen horrendo, que es un crimen poco usual en nuestra cultura blanca y menos usual todavía en las culturas indígenas? Entonces, bueno, la verdad es que escucharlos a ellos te dan un poco también la pauta de lo lejos que están, lo avanzados que están en un montón de cuestiones, y sobre todo en las formas que tienen de resolver sus conflictos, de mediar sus problemas, y bueno, y eso lo veníamos viendo en un montón de otras experiencias, así que yo por lo menos vine con esa tranquilidad de decir, ellos realmente están dispuestos a reclamar ese derecho de ser ellos quienes, si tuvieran que juzgar o tuvieran que sancionar, lo hagan ellos y no entregar, digamos, a Miriam, a este sistema nuestro que es tan cruel, tan frío y tan sin sentido, si se quiere, ¿no? Lo graficaron muy claramente, ¿no? Cuando pusieron eligieron un ejemplo, que era un árbol de pino gigante cayendo sobre Miriam. Sí, bueno, ese árbol de pino hay que decir que era la justicia, nada menos, ¿no? Para el sistema judicial. Roxana, pero aparecen también ahí varias cuestiones que cuando empezamos a conocer la historia de Miriam, empezábamos a problematizar decíamos, cómo interviene el Poder Judicial ante este tipo de hechos, cómo interviene el sistema sanitario, que también es una de las primeras vías de criminalización, y lo vemos en cada uno de los expedientes que venimos contando también. Bueno, eso, a mí te juro que en ese sentido, en la experiencia que uno tiene, ¿no?, con ellos, sobre todo cuando vas como conociendo un poco su idioma, que yo tengo esa suerte, creo que vos también en eso, que mucho de lo que dicen en su propia lengua uno lo puede entender, que ya eso le da otra significancia, ¿no? Entonces iba siguiendo algunas partes de sus conversaciones, y en una esto de decir, conocer toda la historia hasta el momento del desenlace de la muerte de Estefanía, porque nosotros en nuestro sistema está recortado, ¿no? Es solamente ese día o esa noche, y la cadena de sucesos que llegan a ese desencadenante no existen. Y cuando vos empezás a ver toda esa historia, lo que tenés es un bebé que nace en un contexto de violencia obstétrica, de la que fue víctima la madre, o sea, Miriam, un parto sumamente difícil, un bebé que nace con muchos problemas, que nace sin el instinto de succión, por ejemplo, por lo que debió estar internada durante más de 45 días, 45 días, alimentada por sonda, o sea, sin poder alimentarse naturalmente, y aún en ese contexto y en esas condiciones le dan un alta a le dan un alta y se entregan a ese bebé con toda esa
vulnerabilidad en la que se encontraba a que siga siendo, digamos, sostenida por una pareja que además eran muy jóvenes, en condiciones de vivienda totalmente inaptas para sostener la vida de un bebé que necesitaba cuidados muy especiales, enseñándoles a alimentarle con sonda, lo que también toda esa sobrecarga sobre el cuerpito de ese bebé también tiene un impacto cultural porque no es propio de ellos, y está entrando y saliendo del sistema de salud porque constantemente tenía infecciones, recaídas, etcétera, hasta que finalmente termina en este desenlace. Y ahí nos contaban una parte de la historia, decía Miriam junto a su esposo, que también estaba enfermo en esa noche, habían ido al Opil, que es como el lugar de ceremonial donde está el Opuguá que hace las curaciones, y que ella había asistido ahí con el marido enfermo y con su bebé enferma, que como no podían asistir al bebé, ella opta por abandonar y se siente ella esa responsabilidad a su esposo en ese contexto y tener que volver con su bebé para llevarle a la medicina nuestra, porque ella dependía absolutamente de la medicina occidental para vivir, ¿no? Que ya es también otro dato antropológico, si querés. Y en ese camino y en ese devenir que se le muere su bebé, que nadie viene a asistir porque llaman inmediatamente a los agentes sanitarios, al médico que tenía que estar pendiente, que vienen casi 20 horas después. Ese derrote. Hola, Roxana, ¿nos escuchás? Hola, ahí sí me escuchás. Ay, sí. Sí, perdón. Que bueno, digamos que todo ese derrotero que implicó para ella y en todo ese marco el shock que representa para Miriam la muerte de su bebé. O sea, nada de eso es contemplado, o sea, es vista esa última foto y toda la sospecha y toda la carga prejuiciosa y demás que es tan lamentablemente común en nuestro sistema cuando toca a mujeres pobres y mujeres de etnias como la de ella y demás, o sea que... Esto que decías, Roxana, lo de la violencia obstétrica, que es un poco el contexto en el que nace esta bebé, Estefanía, cuando uno empieza a escuchar los testimonios de las mujeres Mbga, es como recurrente. Todas aquellas que se ven obligadas a llegar al hospital, que cada vez están como más obligadas a llegar al hospital por distintas cuestiones, narran esto, ¿no? La violencia, esperan hasta último momento para ir porque no quieren enfrentarse a, ya sea, en algunos casos el desprecio, la falta de atención, la mala atención. No era algo... extraordinario, digamos, lo que le pasó a Miriam también. No, y además esto sin estar sometido a ese control, porque además de los malos tratos, el destrato, la falta de consideración, las prácticas respetuosas que son vinculadas también a la cultura mbga, a la cultura originaria, que eso no existe, no es salvo los agentes sanitarios que tienen las asistencias más locales. El hospital es el hospital nuestro y es como es, ¿no? Pero bueno, además de todo ese destrato o maltrato es el control, porque como el alta de la niña sale con tantas condiciones, o sea, mantenerla viva implica tantas condiciones que hace que tenga que vincular Miriam con el centro de salud de esa manera, que no es lo habitual. O sea, en las culturas originarias y llegar al hospital es casi una excepción, tiene su propio sistema de salud, ¿no? Pero bueno, esto es decir, si o me voy porque si no pasa esto, si se le muere, ¿qué posibilidad real había de que ese bebé sobreviva mucho más tiempo en ese lugar, en ese contexto? Pero llevarla y traerla sabiendo siempre que si algo le pasaba iban a terminar culpabilizándola, como efectivamente terminó pasando. Roxana, mucha la intromisión, digamos, de nuestro sistema en todo sentido, en una cuestión que debió haberse solucionado ahí dentro de la comunidad.
también acá para sacar un poco esta fantasía de pensar que ellos no tienen un sistema de justicia, y la verdad es que sí, porque ya nos ha tocado también experiencias en las que ellos mismos deciden que sea la justicia blanca la que interviene, cuando ellos no lo pueden manejar o cuando ellos realmente están convencidos de que hay un delito o un crimen y no pueden aplicar sus propias normas en ese sentido, nos habilitan, pero lo hacen ellos. En este caso están convencidos de que no es un tema que nos corresponda juzgar porque no ven que exista un crimen. Roxana, un poco para esta etapa que se viene, después de esto que relatás, vino la cárcel además, ¿no? Y vino toda esta instancia legal que además es muy cruenta, y que en el caso de Miriam, en esa primera etapa ni siquiera tuvo la posibilidad de que interviniera un intérprete para explicar bien lo que estaba pasando, tanto a ella como para poder explicarle al sistema judicial algunas cuestiones desde Miriam, digamos. Contanos cómo viene ahora, qué es lo próximo y qué cuestiones va a significar este acompañamiento de las comunidades. Y por último, ¿vos tenés en manos libres el teléfono? Sí, ahí saco. Ahí te vamos a pedir porque se escucha bastante, se escucha como con eco. Sí. Bueno, ahora sí, ahí te escuchamos. Bueno, en realidad una de las cosas que nosotros hicimos, que yo como una de las defensoras de Miriam hoy hice, fue ir a trasladar la situación de ella, contar cómo viene el juicio, las fechas del debate, plantear algunas preguntas como esta que decía que a mí no me quedaban claras y obtener respuestas, porque por ejemplo esto que vos decís, ella no pudo contarlo porque no tuvo ni siquiera intérprete, pero también a mí me significó entender que en algún contexto tampoco es suficiente con el intérprete. En el contexto en el que estaba Miriam al momento de su detención y después agravado por su encarcelamiento, era casi imposible que ella pudiera abrirse y contar lo que había vivido. Para eso es necesario y era necesario un contexto. Ella iba a poder hablarlo dentro de su propia comunidad como finalmente lo hizo, ¿no? Entonces también comprender eso, y cuando llegamos, una de las primeras cosas que justamente las autoridades de la TEC nos cuentan es eso, ¿no? Que ellos fueron en sus tiempos, con sus formas, pudiendo conocer la historia, que pudieron hablar con el Opuguá, o sea, fueron investigando y fueron llegando a una conclusión. La tarea, digamos, que asumen ahora ellos es decir, nosotros necesitamos y queremos y exigimos comunicar todo esto que hicimos y todo esto que vivimos y cómo lo resolvemos al tribunal que tiene, digamos, esa capacidad de juzgar y condenarla. Entonces supongo que ahora ellos lo que van a hacer es eso, no tratar de, no me queda todavía, no sé, porque ellos lo irán hablando, cómo van a hacer esa llegada, porque ellos también tienen sus propias herramientas y sus propias vías, digamos, para acercarse al tribunal, pero suponemos que esa tarea es la que van a asumir, ¿no? Que es muy importante, no solamente para el caso de Miriam, sino para ir poniendo también un poco límites a la intervención judicial desde esto, insisto, del respeto de sus formas, porque no es que si fuera un crimen quedaría impune, no es que ellos no sé si me entendés, o sea, ellos también tienen sus procesos de juzgamiento y son válidos, o sea, y eso es lo que uno tiene que empezar a respetar, porque si no terminamos como pensando que la única forma es la nuestra y que además no tengo ni que explicarte que no es ni lejos, está lejísimos de ser un sistema que no sea falible. Acá en la provincia la cadena perpetua, como es la que quieren ponerle a ella, se reparten como caramelos, y cuando uno empieza a ingresar un poco a las causas te das cuenta que no, filtran por todos lados. Entonces,
no es un sistema, ni el sistema de justicia de ellos ni es precario, ni es desorganizado, ni es permisivo, ni tienen normas ellos tienen un sistema propio que es tan válido o más válido, si querés, que el nuestro. Uh-huh. Y eso es lo que hoy sentimos que estaban poniendo así como muy bien plantado, ¿no? Uh-huh. No se trata de impunidad, sino se trata de respetar las formas de cada uno. Y además es interesante ver cómo, inclusive las preguntas que fueron estructurando ellos, que dan cuenta de que ahí hubo como una búsqueda de la verdad con otras formas, digamos, ¿no? Que eso también es muy interesante. Sí, o sea, bueno, es que es cuestión de sacarse un montón de prejuicios, porque generalmente cuando uno se acerca a las culturas originarias en general, uno piensa que son ignorantes, que no entienden nada, que son todos vulnerables, casi los minorizan. Uh-huh. Pero cuando uno se abre a esa realidad y a esa cultura, lo que observamos es que, sobre todo, insisto, cuando uno puede entender su propia lengua, es que ahí tenés personas que te pueden argumentar mejor que cualquier filósofo. Uh-huh. No sé, ¿entendés? Entonces, su lógica es impecable. La lógica de decir qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cómo te pregunto, no te estoy... O sea, ellos serían una especie mejorada de una cámara Gesell, para que te des cuenta. Uh-huh. Ellos entienden perfectamente, sin que haya tenido que hacerse ningún tipo de tratado, lo que significa la revictimización. Sí, eso es muy impresionante, eso era muy impresionante. Es muy impresionante, sí. Realmente a mí hoy me sentí hiper conmovida, decía, oh, Dios, si uno pudiera, si los jueces nuestros pudieran tener este saber, porque es un saber, y esta práctica, realmente la justicia no sería tan abstracta y tan irreal como la que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, Roxana, seguramente vamos a volver a hablar porque venimos siguiendo estos casos, venimos hablando de María Obando, que hablamos bastante estos días, venimos hablando de Miriam, está ahí Victoria Aguirre también, ¿no? Que son las causas que venimos siguiendo y acompañando, todas como moviéndose además, ¿no? Y todas mostrándonos una de esas caras tan cruentas y tan irracionales del Poder Judicial. Así que seguramente vamos a volver a Eso también para destacar que es nuestra experiencia, nuestro sistema judicial hasta ese, digamos, vicio tiene, que uno puede decir si es o no es intencional, que te mueve todo al mismo tiempo. Uh-huh, uh-huh. O sea, ahora se está moviendo la causa de Miriam, se está moviendo la causa de Victoria, están moviendo la causa de María, todo como para que todo exceda nuestras posibilidades, pero bueno, aún así hacemos el esfuerzo, porque primero sabemos que no estamos solos, y me refiero en ese sentido a los que llevamos la defensa técnica, que es solo una parte de las defensas. Así que bueno, plantados todos ahí en equipo para cumplir este deber ético que tenemos, que es defender estas causas. Uh-huh. Roxana, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ahí hablábamos con Roxana Rivas, es abogada del equipo misionero